Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Los bendigo. Espero que sus vidas, su familia, su hogar estén bien. Oro al Señor para que los guarde y los guíe siempre. Además, le doy gracias a Dios por ustedes, por su oración, por el tiempo que separan para estudiar conmigo un rato, un tiempo, la palabra de Dios. Hoy quiero referirme a algo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Y vamos a girar en torno del tema dando gracias a Dios en la adversidad. Escuchen lo que dice la Escritura. Si no tiene la Biblia a la mano, no se preocupe, los versículos de la Biblia van a aparecer allí en esta versión. Si la tiene, pues mucho mejor que vaya siguiendo conmigo el estudio y leyendo los versículos o los textos a los cuales voy a hacer referencia. El apóstol Santiago, cuando escribe, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Indudablemente que esto no suena bien. Cuando yo digo que hay que darle gracias a Dios en la adversidad, en la tribulación, en la lucha, en el dolor, pues eso no suena bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente, y hemos sido levantados o formados o enseñados pensando que en todas las cosas nos tiene que ir bien. Y de hecho, a mí me parece que forma parte de lo mal que la estructura de la formación de los hijos y de la familia debe corregirse. Porque a los hijos hay que enseñarles a que les va a ir bien y a que les va a ir mal. Aprender a ganar y aprender a perder. Conozco muchos jóvenes que han entrado en crisis y en depresión porque les enseñaron solamente a ganar, y el día que tuvieron que perder o el día que perdieron, entonces ese día entran en crisis. Entonces, por eso digo que esto no suena bien. Que usted me dijera, pues pastor, es que es imposible hacer eso. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque estoy sufriendo? Porque tengo un dolor. Porque estoy atravesando por una circunstancia de adversidad. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque se incendió mi casa? O porque me robaron el carro. Qué contradicción desde la perspectiva humana. Por lo que les estoy diciendo. Pero la primera cosa que debemos tener en cuenta es que aún en las cosas malas, Dios opera. No, hermano, la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso está claro. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Las buenas solamente? No, las buenas y las malas. ¿Y saben por qué? Porque Dios en cada cosa buena y en cada cosa mala que nos sucede, Dios tiene un propósito. Quiero decirle además que Dios hace que nuestras dificultades, que nuestras luchas y nuestra adversidad redunden en bienestar para nosotros. No había dado la cita, pero Angie la tiene. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oigan eso, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ninguna cosa, absolutamente nada de lo que nos pasa, siendo hijos de Dios, está en contra nuestra. Aún lo más complicado y lo más difícil, aún en la dificultad más grande, esto siempre va a redundar en nuestro bien. Entonces la pregunta sería: ¿y cómo las luchas y las dificultades nos ayudan para bien? El texto que leímos, que usted lo tiene a la mano, lo tiene ahí en Santiago, capítulo 1,
versículo 2 al 4. Voy a pedirle a Angie que lo lea despacio para que usted vaya observando lo que el versículo dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Escuchen eso. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es lo contraproducente desde la perspectiva humana. ¿Saben ustedes que la alegría es una circunstancia emocional momentánea? Mientras que el gozo es una permanencia, es un estado de equilibrio, de satisfacción permanente cuando Dios está en nosotros. Entonces, el texto dice que la prueba produce paciencia. Entonces aquí sí podemos decir que la adversidad, que la dificultad nos beneficia. ¿Por qué? El texto dice porque produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse y sin caer en el desespero. Oiga eso. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, sin caer en el desespero. Qué difícil es, ¿no? Por eso se habla del impaciente. ¿Quién es el impaciente? Sino aquel que entra en desespero y en angustia y quiere destruir y quiere dañar y se estresa y llora y grita. Pues la paciencia es la capacidad de soportar esto sin alterarse, ni física ni emocionalmente. Y entonces, ¿qué hace la paciencia en nosotros? La paciencia produce en nosotros, nos hace perfectos y cabales, dice el texto, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Es decir, nos permite mantener el juicio en la adversidad. Hay diferentes formas de enfrentar la adversidad. Una con la angustia, con el desespero, con querer morirme, con tirar todo Ustedes saben lo que la gente dice. O sencillamente centrarse y revisar lo que está pasando y observar qué puedo corregir de esto, qué puedo cambiar aquí, de qué manera puedo manejar esta situación tan complicada y tan adversa que no sea romper, tirar, maldecir, decir que Dios no existe, que Dios no aparece, que yo que voy a la iglesia, pero mire que no me pasa nada. La paciencia entonces, de acuerdo a lo que Santiago dice, cumple una función. La función es hacernos perfectos y hacernos cabales. Nos permite mantener el juicio en la adversidad. Porque, ¿qué es lo normal cuando alguien está en una situación difícil? O tomar el camino más rápido, el más ligero, o sencillamente, para algunos les parece sencillo, quitarse la vida. Esta semana nada más estaba oyendo un joven, se tiró desde el 6º piso en Barranquilla porque se estresó, porque no fue capaz de hacer algo. Entró en angustia, entró en desespero. Y ahí está el detalle. Cuando uno lee la Biblia, la historia de Sansón, recuerden ustedes que en la relación con Dalila, tal, empezó un día y otro día y otro día, y dice la Biblia que entró en mortal angustia. Y cuando entró en mortal angustia, entonces le reveló a Dalila el secreto de su fuerza. Y allí perdió. ¿Cómo terminó? Ciego, debajo de un edificio, cuando tenía todas las posibilidades de vivir como Dios lo había determinado. Entonces, aprendamos hoy, a la luz de la Biblia, que aún la adversidad por la que estás pasando te tiene una lección.
que Dios está permitiéndolo porque nada te podrá tocar si Dios está a tu lado. Y el texto que Angie leyó dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces aprendamos esta noche que la primera cosa que tenemos que ver en medio de la adversidad y la dificultad es que Dios nos está dotando de paciencia, de juicio cabal. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a manejar estas circunstancias de adversidad. Hay un segundo elemento que es muy interesante, al cual se refiere el apóstol Pedro. Angie lo va a leer, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Escuchen lo que Pedro dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escuche eso, ahí hay un segundo elemento muy interesante. ¿Qué dice? Dice que la prueba perfecciona y fortalece nuestra fe. Dice que eso es lo que hace la prueba. Dice, aunque por un poco de tiempo sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, oiga, que hace perfeccionar nuestra fe. Y cuando la perfecciona, la fortalece. Yo tengo que decirles que lo que ha acrecentado, lo que acrecentó mi fe, fue aprender en la prueba que Dios estaba a mi lado. Y es que ahí radica nuestro problema. Es que olvidamos que el Dios que nos ayudó en el pasado está con nosotros en el presente. ¿Cuántas veces olvidamos lo que Dios ha hecho? Entonces, es normal que salgamos de una circunstancia adversa, que tengamos una gran victoria, pero después de una gran victoria viene un tremendo ataque. ¿Y por qué no alcanzamos a pensar que el Dios que nos ayudó en el pasado también nos puede ayudar en el presente? Yo aprendí eso. Cuando aprendí que Dios estaba a mi lado en la prueba, en la adversidad. Cuando aprendí que la adversidad no era sino el tratamiento de Dios para que yo desarrollara mi fe, aunque no lo viera. Hay ocasiones que he orado diciendo, Señor, no te veo, no te siento, pero sé que estás acá. Sé que estás acá. Y usted debe estar tranquilo y seguro hoy que me está viendo, que está escuchando y que está atravesando por una dificultad y que seguramente Dios le está hablando, que aunque usted no vea a Dios y no lo sienta porque no tendría por qué sentirlo, Dios está presente. Porque en la omnisciencia, en la omnipresencia de Él, lo conoce todo y está en todo lugar, está allí. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Escuchen lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces algunos no creen en Dios porque no lo ven. Como si pudieran ver el aire. Como si pudieran ver el viento. Como si pudieran ver los espíritus que no tienen cuerpo. Que toman cuerpos pero que no tienen cuerpo. Entonces, lo que Dios hace es, con la prueba, perfeccionar mi fe. El mismo Santiago, en el capítulo 1 que hemos venido leyendo,
El versículo 6 y 7, escuchen lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Perfecciona mi fe, ¿saben para qué? Para que mi fe no sea como la ola del mar, que hoy está aquí, mañana está allá. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa? Tenemos mucha fe un día, pero cuando no recibimos en el tiempo que nosotros creemos, o en el tiempo que nosotros queremos más bien, entonces nuestra fe que estaba como la ola arriba, ahora está abajo. Por eso estoy diciendo que la prueba, que la dificultad, perfecciona mi fe. ¿Recuerdan bien ustedes a un hombre del cual la Biblia habla en San Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24? Básicamente esos, un hombre que fue a buscar al Señor Jesús porque tenía un hijo que un espíritu lo tomaba y le echaba en el agua y en el fuego para matarlo. Y él buscando al Señor Jesús se encontró con los discípulos y no pudieron hacer nada. Y va hasta donde el Señor, y el Señor empieza a hablarle, y entonces él le cuenta, el Señor Jesús le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Le dice, es que tengo un hijo, y desde niño hay un espíritu que le toma y le echa en el agua y en el fuego para matarlo. Y le dice al Señor Jesús, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren a quién le está diciendo eso. Y el Señor Jesús no mira al muchacho, ni siquiera le pone cuidado al muchacho. El Señor Jesús se queda mirándolo y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces yo les pregunto, ¿creía o no creía? No creía. O puede creer como creemos algunos emocionalmente. Hoy nuestra fe, oímos el mensaje, la enseñanza del pastor y tenemos una fe firme. Pero cuando salimos de la iglesia, salimos de nuestra iglesia, del lugar donde estamos, entonces ya nuestra fe se fue a pique. Ahí es donde la prueba, donde nuestra experiencia en la dificultad perfecciona nuestra fe. Y vamos al tercer asunto. Las pruebas y las luchas nos muestran dos cosas muy, pero muy importantes. Primero, que Dios nos ama. Y segundo, resalta el hecho de que nosotros somos sus hijos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Angie lo va a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está el texto. El texto es muy, pero muy interesante, maravilloso. Primero, nos habla como a hijos. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y además no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque esa es la tendencia. La tendencia normal es que atravesamos por una dificultad o atravesamos por un momento complicado y entonces desmayamos. Muchos, como dice la parábola del sembrador, cuando vino la primera prueba, se murieron, se secaron. Y el texto lo que está diciendo es no desmayes. Porque el Señor al que ama, entonces observen, porque el Señor al que ama, es decir, porque nos ama. Dice, y azota o disciplina al que recibe por hijo. Entonces hay dos muestras en la prueba, en la dificultad. Hay dos pruebas interesantes.
el amor de Dios y resalta el que Él nos considera que somos sus hijos. Y el texto sigue diciendo, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo disciplinaba a mis hijas, no a las hijas o a los hijos del vecino. El texto dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si de algo me precio y me llena de satisfacción y de orgullo, de buen orgullo, es poder decir que yo soy su hijo y que Él es mi padre. El proverbista Salomón, escuchen lo que aconseja este hombre sabio en el capítulo 3, versículo 11 y 12, escuchen lo que dice. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces ahí tiene, porque nos ama, porque nos quiere, porque somos sus hijos, Él permite que estas circunstancias de adversidad y de dificultad vengan a nosotros. Ahora, hay una cosa que ustedes tienen que tener bien claro y que todos tenemos que tener bien claro. Primero, que estas luchas no son eternas. No son eternas. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Eso es. Por la noche vendrá el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es decir, que no es eterna. Pero algo más que tengo que decirles a la luz de la Biblia. La Biblia dice que el Señor juntamente con la prueba, con la dificultad, nos dará la salida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, miren, dos cosas importantes terminando. Primero, estas dificultades, estas luchas no son eternas. Y segundo, Dios siempre, juntamente con la prueba, nos dará ¿qué? La salida. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios no está con nosotros y por qué nos echamos a morir? Es más, no olviden, la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y termino leyendo lo que el apóstol Pedro dice en la primera epístola, en el capítulo 5, en el versículo 10. Escuchen qué precioso es. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Concluyamos diciendo, vale la pena dar gracias a Dios por la adversidad. Vale la pena darle gracias a Dios en medio de la dificultad, no importa cuál sea. Porque en esto, Dios no es que nos descuidó, que nos abandonó, es que está generando en nosotros la paciencia para que seamos perfectos y cabales, para perfeccionar y fortalecer nuestra fe y además para mostrarnos su amor y que Él nos considera sus hijos y nosotros lo consideramos nuestro Padre. Y el Padre, dice la Biblia, al hijo que ama, lo disciplina. Los bendigo a todos y espero que esta enseñanza les sirva, los edifique y que esta noche ustedes, o este día, ustedes puedan tener bien claro que las circunstancias que Dios ha permitido tienen un propósito. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana.
¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21 004 06 7785. 21 004 06 7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912 00 07 03 19. 912 00 07 03 19. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.